¿Por qué será que los adictos a la marihuana piensan que no hace daño? Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista en adicciones, y quiero que conversemos acá de esa pequeña mata de cannabis que es tan enigmática que en algunos momentos, a partir del marketing, ha tenido tanta baja en la percepción del riesgo. No es tan buena ni es tan mala. Hablemos aquí de mitos y verdades y demos respuesta a las siguientes preguntas que te pueden aclarar mucho el panorama frente al cannabis y poder tener criterio a la hora de decidir con tu familiar con adicción a la marihuana. Recuerde suscribirse al canal, comentar o compartir si este contenido le parece interesante y valioso. Primera pregunta que vamos a resolver aquí. ¿Qué hace que una persona llegue a la adicción de la marihuana? Segunda, ¿a qué llamamos marihuana medicinal? Tercera, ¿cuáles son los problemas mentales que se pueden derivar del consumo de marihuana? 4. ¿Qué puedo hacer para ayudar al adicto a la marihuana? Si soy familiar, ¿qué puedo hacer para ayudarle a mi familiar que tiene algún tipo de problema con la dependencia a la marihuana? Así que vamos a profundizar y vamos a conversar sobre esto. Recuerde que si dentro de los temas van quedando cosas que le generen inquietud, me pueden preguntar en los comentarios, que yo los tengo en cuenta para próximos videos. Arrancamos. ¿Qué hace que una persona llegue a la dependencia, tanto física como psicológica, de la marihuana? Teniendo en cuenta que para que se consolide adicción debe de existir dependencia física y dependencia psicológica, al menos en lo que tiene que ver con las sustancias. Con los comportamientos es otro cuento, pero con las sustancias debe de existir dependencia física y dependencia psicológica. Yo, para responder esta pregunta, siempre les digo, ninguna persona puede engancharse a una sustancia al azar. La mayoría de veces, las personas que desarrollan dependencia al consumo de marihuana, sobre todo al efecto del THC, tetrahidrocannabinol, que es uno de los cannabinoides presentes en la marihuana, es porque sienten algún tipo de beneficio, sabiendo que existen muchos otros cannabinoides, que ahorita vamos a hablar un poco de ellos. Y cuando hablamos de beneficio, no solamente el efecto, no, es porque han encontrado que les disminuye, entre comillas, la ansiedad, que les facilita el poder dormir, que facilita su apetito, que hace que puedan gestionar, entre comillas, mejor su estrés, que les hace olvidar de eventos traumáticos o a su vez porque sienten que es una compañera indispensable para poder seguir asumiendo la vida. Estamos hablando que al llegar a la dependencia de la marihuana es porque existe algo que yo veo que se intenta compensar. Entonces mucha gente me dice, Juan Camilo, es que yo soy menos ansioso. Claro, eso se llama efecto alostático. ¿Y qué es un efecto alostático? Mi cuerpo necesita equilibrio. Cuando yo tengo ansiedad, pierdo el equilibrio. Entonces, cuando una persona consigue algo para intentar volver a ese equilibrio, se llama efecto alostático. Entonces, es como cuando yo voy muy cansado en la bicicleta y a su vez activo la asistencia mecánica y eso me ayuda a llegar hasta la casa. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero maravilloso que esté cumpliendo esa función. A corto plazo, sí. A largo plazo me empieza a generar un montón de dificultades. Y a largo plazo es que no estoy gestionando de manera natural y siempre voy a necesitar ese bastón que sin darme cuenta me va a generar dificultades, que ahorita lo vamos a mencionar. Dificultades en pérdida de funcionalidad de mi cerebro, en afectación, si es fumada, en vías respiratorias o a su vez, si es en otro tipo, por ejemplo, comida, va a generar dificultades gastrointestinales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona llega a la dependencia después de transitar el uso, posteriormente el abuso y posteriormente desarrollar la adicción, es porque fundamentalmente esa persona siente que existe cierto tipo de beneficio. Lo interesante que converse con esa persona es decirle, eso
termina siendo una creencia porque usted es capaz de gestionarlo solito. O si tiene ansiedad, necesita gestionar la ansiedad, necesita un medicamento para la ansiedad y posteriormente irlo desmontando gradualmente, que la mayoría de veces eso se hace. O sea que no dependa sin necesidad, porque es como andar con muletas, con caminador o con un bastón sin necesidad. Juan Camilo, ¿qué pasa? Que si me acostumbro a andar con el bastón sin necesitarlo, adopto la postura de andar con el bastón. Si ando con las muletas sin necesitarlo, adopto la postura y empiezo a tener daños en donde no se hace necesario. Lo estamos viendo en muchas circunstancias en nuestra vida. O sea, estoy mirando el celular, entonces estamos viendo que nuestra anatomía está generando una curvatura que adicional en relación a poder ver. Entonces, ahí es muy necesario entender, nos hacemos adictos sin darnos cuenta y la mayoría de veces es intentando aliviar algún tipo de dolencia físico-mental que de alguna forma puede ser gestionada naturalmente. Juan Camilo, ¿a qué llamamos marihuana medicinal? Yo les había dicho al principio que existen varios tipos de cannabinoides, componentes. Y de esos cannabinoides hay unos muy representativos que se han investigado mucho, como es el THC, que genera un efecto psicoactivo, como es el CBD, que es el que nos hablan de efectos medicinales, o el cannabinol, que es otro tipo de cannabinoide. Juan Camilo, ¿por qué estás tan convencido que el CBD puede ayudar a nivel terapéutico, por ejemplo, para la epilepsia, para trastornos de sueño, en algunos casos, y el THC genera efectos psicoactivos? Y es porque con su manera de poder generar efecto funciona distinto en el cerebro. El CBD únicamente funciona hasta el tallo cerebral. Pero el THC va más allá y de alguna manera genera afectaciones en la corteza prefrontal. O sea que el CBD no tiene efectos psicoactivos y es distinto al THC. Juan Camilo, ¿todo el mundo es candidato para CBD? No, si usted tiene esquizofrenia no se le puede prescribir CBD. Si usted tiene alguna otra discapacidad cognitiva, preferiblemente no se le puede prescribir CBD. No puede tener comorbilidad con otras distintas dificultades a nivel de salud mental porque puede ser mucho más contraproducente. El CBD se recomienda que sea para personas que están, por ejemplo, haciendo la transición y evacuando el THC y reduciendo el síndrome de abstinencia producto precisamente de esa dependencia que tienen a esa sustancia. Único cannabinoide con efectos medicinales, CBD, distinto al THC, que es el que genera el efecto psicoactivo, fundamental. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los efectos negativos a nivel de salud mental más predominantes dentro del consumo de marihuana? Hay uno primero que la mayoría de veces los consumidores activos y adictos lo pormenorizan. Síndrome amotivacional. Y ese síndrome amotivacional termina por afectar la motivación, por afectar la autoimagen, termina por afectar el autocuidado, termina por acabar con el propósito, con la energía vital. Síndrome amotivacional, producto de la dependencia del cannabis. Adicionalmente, episodios psicóticos, consolidación de esquizofrenia y afectación directa de las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Y qué es una función ejecutiva del cerebro? Memoria, atención, ubicación visoespacial, la capacidad de planear, que en consumidores de marihuana la mayoría de veces es muy evidente. Juan Camilo, es que, me decía en estos días un muchacho, es que yo trabajo con un cirujano y el cirujano es consumidor de marihuana. Bueno, yo quiero que puedas observar ese cirujano en 5 años, con ese consumo que me estás diciendo que lo hace diario, todos los días, cómo cada vez va perdiendo más la habilidad de poder generar cirugías con mucho más pulso. Es decir, esa persona va a notar que existe un efecto directo en su habilidad para hacer operaciones a partir del consumo de marihuana.
Hoy día puede que no lo note, pero a largo plazo lo va a observar. Lo mismo que el arquitecto dentro del pulso que necesita para desarrollar maquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, muchas veces las personas que hacen actividades que son repetitivas no lo notan tanto, pero quien necesite, por ejemplo, del pulso, de ser demasiado, pasar 8 horas en una cirugía y generar como tal un procedimiento que sea, es la mayoría de las veces no se puede. Por eso a los pilotos, a las personas que son conductores, que transportan personas, se hace necesario poderles hacer prueba toxicológica para que no lleguen a los efectos de esta sustancia, porque pueden generar efectos contraproducentes. Si no hiciera nada, si fuera normal, el que trabaja en alturas podría hacerlo bajo el efecto del consumo. Si fuera normal, podrías conducir bajo los efectos del consumo de marihuana. Si fuera normal, podrías tener una operación bajo los efectos del consumo. Por eso es necesario prestarle atención, porque si no, puede terminar generando efectos contraproducentes a largo y mediano plazo. El corto, la mayoría de veces se invisibiliza mucho. El corto es relaciones familiares, dificultades. ¿Qué dificultad va a tener una persona? Y es, vamos a tener, por ejemplo, un encuentro sexual. Y esa persona de esa pareja dice, pero un momentico, es que yo primero necesito ir a consumir marihuana. O yo genera efectos significativos. Entonces, por eso es muy importante prestarle atención por los efectos que puede tener corto, mediano y largo plazo. Juan Camilo, ¿qué puedo hacer como familiar para poderle ayudar a una persona que tiene una adicción a la marihuana? Primera recomendación, no normalice el consumo de marihuana. Allí va ya muchas partes, en Estados Unidos pasa y es, no, eso es normal, por eso ya está legalizado. No lo normalice, así como no normalizamos el consumo de alcohol ni el consumo de tabaco, no normalice el consumo de marihuana por los efectos negativos que tiene. 2, tenga una conversación sincera con esa persona. Permítale que pueda investigar sobre síndrome motivacional, sobre alostasis y sobre propósito de vida. Y cuestiónele a ese ser humano si piensa utilizar ese bastón sin necesidad el resto de sus días. Si esa persona en este momento decide que para él lo mejor de la vida es consumir marihuana, usted como familiar, por favor, analice su vinculación a ese ser humano. Si usted es la pareja de un adicto a marihuana, analice, esa es la pareja que usted quiere para su vida. Si usted es el papá o la mamá de un adicto a la marihuana, analice ese tipo de personas, usted las quiere en el seno de su hogar, quiere viviendo con usted. Analice y tome decisiones, límites claros y contundentes que muchas veces, yo les voy a decir, vea, quien hace tratamiento en un 98% termina el tratamiento diciendo, yo aquí no quería venir, yo decía esto para qué, yo decía es una bobada, tienen los ojos vendados, no tienen open mind, no tienen la mente abierta, y ahora después de haber hecho esto me doy cuenta de la necesidad de poder andar por la vida sin dependencias. Téngalo en cuenta. Si fue interesante, coméntelo o compártalo y suscríbase al canal. Usted sabe que cómo nos despedimos aquí. Un abrazo, se les quiere mucho. Chao.